¿Qué pasa, equipo? Estamos en un capítulo más de Entrainers. Estamos con un profesor que yo admiro bastante. Estamos con Carlos Lago. ¿Qué tal, Carlos? Pues muy bien, Javi, aquí estamos. Gracias por traerme. Nada, a ti por estar. También estamos con Charlie. Encantado de que estés aquí, Carlos. Y nada, empezamos con una descripción de su currículum, quién es. Y es director académico del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de aquí de la Universidad Europea del Atlántico. También es preparador físico, o así preparador físico de la primera y segunda división nacional de fútbol sala femenino. Investigador sobre el ciclo menstrual y el entrenamiento. Docente aquí en la UNEAD, en CAFIZ, y posgrados de rendimiento deportivo, ¿no? También es preparador, o ha sido preparador, mejor dicho, físico del Santiago Futsal en 2013 y, como yo digo, pues a mí me ha marcado bastante por esa experiencia a nivel de planificación del entrenamiento que luego me ha servido pues bastante para poder mejorar mi rendimiento. Voy a empezar yo con mi primera pregunta y nos vamos a ir intercalando con Carlos y yo con las preguntas. Lo primero de todo, ¿cuáles han sido los equipos que entrenaste en primera división? Pues vamos allá. Lo que más a modo de contexto, yo empecé en el mundo del fútbol sala, en la preparación física en Santiago Futsal, haciendo las prácticas del grado. Precisamente, me fui allí, como se suele decir, a lo loco, a aprender de los mejores, que son equipos referentes a nivel nacional e internacional. Y a partir de ahí ya terminé la carrera y me salieron las oportunidades. Yo tuve la suerte de trabajar en el Pollo Pescamar, que es un equipo que había ascendido ese año a primera división y que necesitaba reforzar el cuerpo técnico. Entonces el entrenador encontró la necesidad de contratar a un preparador físico, pues le engañé y me contrató a mí. Luego en Galicia seguí en segunda división con lo que era el Leis Marcón, que era un equipo que llevaba varios años en segunda división y que fue el resultado de una fusión, entonces era de segunda división y también de autonómica, además de la coordinación de la preparación física del club. Y luego tuve la suerte, gracias a mi tesis doctoral, cuando estaba en Barcelona, trabajar 2 temporadas en el Peñas Plugas, que era uno de los equipos más clásicos de primera división de fútbol sala, donde sobre todo me encargaba de monitorizar las cargas y el trabajo preventivo, llamémoslo trabajo preventivo. Entonces, en general, Pollo Pescamar, Leis Marcón y Esplugas, además del trabajo o la experiencia que pude tener en Santiago. Muy bien. Vale, ¿y qué te llevó a adentrarte luego en el ámbito de la mujer? Pues la respuesta es muy sencilla, una llamada. Las cosas como son, vosotros lo sabéis como ya casi egresados. En el grado de Ciencias de la Actividad Física en general no se le da mucha importancia a la mujer, en los planes de estudio se puede ver, y yo no tenía absolutamente ni idea de entrenamiento a la mujer durante mis 4 años de carrera, ni siquiera lo tenía en una de mis prioridades. Sabía que quería dedicarme al fútbol sala, pero es cierto que después de graduarme me llegó una llamada con una propuesta, como dije antes, de Marcio, mi querido amigo entrenador, que me propuso este reto, y yo dije, pues allá que vamos. Y es cierto que una vez que me adentré en el mundo de la preparación física, del deporte colectivo femenino, no quise salir. Y de hecho eso fue en el 2013 y hasta a día de hoy, ya sea el deporte colectivo individual, es mi especialidad, porque como siempre digo, pues entrenar a los hombres en general es más fácil. Las mujeres, como ya sabéis, tienen factores diferentes que lo hacen para mí más entretenido y motivante. De todos estos equipos que tú has tenido experiencia con ellos, ¿cuál es el problema más frecuente que has tenido o el que tú le prestabas más atención? O sea, por ejemplo, el control de cargas, el ciclo menstrual o algún problema más... Al contrario de lo que os explico en clase, el principal factor al que yo atendía era la compatibilidad con su vida. ¿Por qué? Porque por desgracia el deporte femenino, aunque cada vez está más en auge, en fútbol sí que se han conseguido muchas cosas y cada vez está más profesionalizado. En fútbol sala femenino todavía queda mucho por delante. Entonces la realidad es que yo tenía muchas jugadoras que trabajaban, estudiaban y entrenaban, o estudiaban y entrenaban. Entonces, entre los viajes que tenían que hacer las propias jugadoras en su día a día, jugadoras que trabajaban en fábricas administrativas, de comerciales por diferentes territorios, hacía que lo que yo más importancia quisiese darle al principio, sobre todo, era conocer cuál era su día a día. Su día a día, de si tenían que levantarse a las 6 de la mañana, si al día siguiente, después de un trabajo de fuerza en gimnasio,
tenían que levantar 3 palés para cargar la fábrica, de, en este caso sobre todo en Galicia, de conservas, que es muy habitual. Entonces, para mí eso era lo que yo centraba en mi planificación, priorización o programación, para luego ya sí, pues, monitorizar las cargas en la medida de lo posible, pero siempre sabiendo qué era lo que ellas hacían. Y más en un contexto que era para mí entretenido, y es que hubo un periodo preparatorio que tenía 35 jugadores, que era la fusión de esos 2 equipos. Entonces, lo que intenté hacer de manera express es saber cuántas venían de trabajar en verano, cuántas estaban de no hacer absolutamente nada, porque había muchas jugadoras que no conocía, y intentar ajustar lo máximo las cargas durante ese periodo, y luego ya pues durante toda la temporada siempre era lo que hacía. Empezando los entrenamientos con la típica pregunta de ¿cómo estáis? Que es la pregunta que más información nos puede dar. ¿Tenías alguna comunicación vía WhatsApp o era todo in situ? En mis años no utilizaba WhatsApp, sí que había grupo por el tema de los viajes, logística, pero yo, como soy muy poco amigo en este caso, de las vías de comunicación, como puede ser WhatsApp en el día a día, soy muy torpe con el móvil, prefería comunicarme bien durante el periodo de entrenamiento y tampoco intoxicar o estar demasiado presente en el día a día de las jugadoras, mandándoles un WhatsApp de hoy cómo estáis, etc. Lo que sí hacía la última temporada es utilizar una aplicación para pasar el cuestionario de bienestar. Y ahí sí que por el grupo de WhatsApp les recordaba, hasta que cogieron la rutina de por favor rellenarlo para luego poder tomar decisiones en el día a día. Pero sobre todo en persona. ¿Qué consejo le darías a un alumno como nosotros que está a punto de terminar, bueno, primero de empezar y luego a uno que está por terminarla? Vale. Me encanta la pregunta. Los que estaban empezando, y si alguno me escucha, que los 4 años de carrera no son solo las clases. Que la vida universitaria no es solo venir a clase ni aprobar los exámenes. Las relaciones con los compañeros, el empezar a generar sinergias entre los contactos de la gente con la que vais haciendo trabajos en grupo, porque nunca se sabe, y lo digo mirando a 2 compañeros, lo que eso os va a llevar para generar proyectos, ya sea de divulgativos, ya sea de empresariales, nunca se sabe. Y que pisen la biblioteca y expriman al máximo a los profesores. Eso es lo que más falta hoy en día, que expriman y que nos exijan todavía más para que luego sean mejores profesionales. Y para los que están a punto de terminarla como vosotros, que os tiréis el vacío, básicamente, a trabajar. Con cualquier oportunidad que nos salga, en el campo de todas las ciencias del deporte, lo bueno es que trabajo. Otra cosa es la parte de la remuneración y las condiciones, que eso ya sabemos que son mejorables. Pero exprimir cualquier oportunidad, como me pasó a mí, cualquier llamada puede ser utilizada para encaminar vuestra salida profesional. Porque lo más probable es que tengáis que trabajar en rendimiento, en salud e incluso en docencia a la vez en las mismas 24 horas. Y eso es lo que os va a ayudar a adelantar por la derecha o por la izquierda a muchos compañeros que se quedan solo en yo voy a trabajar mis 4 horas y ya está. No engañarse con el es imprescindible a formarse y hacer un máster, un curso de posgrado, una formación, nada más terminar porque no estáis preparados, ni mucho menos. Estáis preparados de sobra, lo que pasa es que hay que empezar a acumular horas de vuelo. Y a partir de ahí, ya complementar la formación con las necesidades que haya. ¿Crees que el estudiante, a colación de esta pregunta, el estudiante CAFIS se queda o tiene poco interés o muestra poco interés a lo largo de la carrera? ¿Crees que es un poco la tónica general que tú puedes ver o has observado? Es una pregunta, de nuevo, muy interesante. Intentaré ser lo más correcto que pueda. Las generaciones, es cierto que en general cada vez son más pasivas. Esto lo dicen estudios a nivel nacional, ¿no? De estudios sociodemográficos de los intereses y la implicación que tiene el alumnado, independientemente de la formación o el ámbito profesional. Pero yo soy un eterno ilusionado con el perfil de ciencias del deporte. Y hay mucha gente que sí que está muy implicada, más incluso que hace años, porque tenéis más recursos y sabéis utilizarlos para mostrar el espacio en el que estamos hablando. Pero en general sí que hay mucha pasividad. Hay mucha pasividad de voy a clase y ya está, y ya empezaré a pensar en qué voy a trabajar al final. Ahora, el perfil de ciencias del deporte siempre será un perfil mucho más activo e involucrado que de otros grados. Bien.
Me encantaría que, bueno, pasando otra vez al fútbol, me encantaría que hablaras sobre la forma que tenías de planificar todo el año. ¿Cómo periodizabas, programabas? No que te explayes de 10 minutos, pero bueno, más o menos un poco las pinceladas más grandes. Pues, como se dice en Galicia, con sentidillo. ¿Vale? Yo también empecé y he tenido muchos errores y los seguiré teniendo con las planificaciones, y empecé como corresponde, como nos enseñaban en la carrera, planificando toda la temporada y poniendo toda la simulación de cargas con la periodización para 10 meses, que eso me duró pues 3 semanas, lógicamente, ¿no? Entonces yo sí que, sobre todo las primeras temporadas, me centraba en periodizar, es decir, a nivel de 4 o 6 semanas en función de los rivales. Nos dio la casualidad que el calendario competitivo, que al final es el que siempre nos rige, espacios en los que había partidos muy complicados, eran como varias semanas siempre partidos bastante complicados, partidos en los que podríamos pelear y luego partidos en los que sí o sí teníamos que ganar. Porque como yo nunca he podido ir a por el título, yo soy el experto en conseguir permanencias en las últimas jornadas, pues al final tienes que tener claro eso, ¿no? Y es cierto que las ligas en fútbol sala están bastante polarizadas, hay subgrupos. Sabes que el Futsi, sabes que en su momento el Lorenzo en Vialia o el Universidad de Alicante, distintos equipos junto con Burela, van a estar siempre para ganar la liga. Y si les consigues rascar un gol, pues ya perfecto. Y luego hay pues, el resto de equipos en los que sabías que tenías que intentar competir. Contra eso sí que intentábamos estar en las mejores condiciones. Entonces, en función de los bloques de 4 o 6 semanas, con parones que hubiese por en medio y demás, ahí sí que ya periodizaba las cargas, sobre todo el trabajo de fuerza. Fuerza con transferencias, salidas, aceleraciones, deceleraciones, sprints repetidos, para que tuviesen esa capacidad de repetirlos en el partido, siempre de manera integrada, porque era la forma de trabajar con el cuerpo técnico. Entonces, más allá del periodo preparatorio, que siempre lo diseñábamos con la máxima intención de exprimir a las jugadoras, pero no pasarnos de carga, es decir, yo nunca he sido partidario, para el contexto en el que yo he trabajado, que no han sido profesionales, de hacer dobles sesiones en periodo preparatorio, porque se alejaba esa carga, hacer 9 sesiones de entrenamiento durante 6 semanas, para luego poder entrenar 4, 5 o 6 veces, como mucho, algunas jugadoras que sí se dedicaban solo a ello. Entonces, incrementaba el volumen, incrementaba la intensidad, otro tipo de contenidos en los periodos preparatorios, pero sin alejarse demasiado de la carga a la que iban a asumir durante el periodo competitivo. Y luego toda la temporada era sobre todo eso, con bloques de 4 o 6 semanas en función de los rivales y evidentemente siempre con la corrección de la programación semanal en función del resultado del partido anterior. Porque hubo momentos críticos que siempre pasan en el rendimiento que da muy bien, está muy bien, pero no entra el gol. Y si no entra la pelotita, como dice un amigo mío que trabaja en Mallorca, de nada sirve la preparación física, ¿no? Entonces hay que tener las dos vías. Siempre intentar optimizar el rendimiento, pero ajustado a la evolución en la tabla clasificatoria. No sé si más o menos así. Perfecto. A colación de esto, me gustaría adelantarme a una pregunta que tiene que ver con la planificación, pero también con la prevención del fútbol. ¿Cómo complementabas los entrenamientos con la parte de fuerza? Pues dependía de lo que yo siempre explico, los recursos humanos, que nunca hemos sido muy numerosos, tampoco me quejo, que nos hemos coordinado bien, y los recursos materiales. Si había materiales, se podía meter algo más de hierro, como bien te gusta, Javi, y si no había materiales, pues había que utilizar la imaginación. Sí que es cierto que en los periodos preparatorios siempre he tenido la suerte de poder trabajar en gimnasio. Entonces ahí, pues sí que durante el periodo preparatorio era sagrado. De 2 a 3 sesiones de fuerza, según los contenidos, el momento del periodo preparatorio. Ahora, durante el periodo competitivo yo siempre metía un estímulo de fuerza, mínimo 1, lo que llamaría la filosofía del vaso optimizador, entre semana, en martes, miércoles. Y lo que yo siempre he trabajado y ha sido uno de mis puntos clave, yo creo, con mis errores, es que los lunes, el primer día postpartido, siempre había un trabajo, alguna submanifestación de fuerza, normalmente orientado al trabajo preventivo. Ahora, con poco material, porque no teníamos más allá de a lo mejor un disco de 10 kilos, 20 kilos, y hacía pues, circuitos en los que sí que había trabajo excéntrico, trabajo de mucho, sobre todo en las últimas temporadas, de calidad en el trabajo de la reactividad, de pliometría, de mucha progresión para ese stiffness que es tan necesario para un deporte de aceleración y deceleración, que estuviese bien preparado, primero para trabajo preventivo y luego para el rendimiento.
y los días preventivos poco más. Mucho trabajo excéntrico y algo de isometría. Así que empezaba a meter los últimos meses porque veía que tenía pues, entre coste-beneficio, el material que necesitas y el beneficio que tiene, pues me estaba dando bastante rendimiento. Pero siempre fuerza, en la medida de lo posible, que tenía más o menos discos. Bien. Me gusta eso. Bueno, y tú que tienes experiencia tanto en deportes individuales como colectivos, ¿con cuál de los dos te quedas? ¿Cuáles son las partes buenas y las partes malas de cada uno de ellos? A ver, yo para contextualizar a quienes nos escuchan, me he dedicado, llevo ya, pues no sé, 5 o 6 años entrenando a gente para carreras de media distancia, desde 10 kilómetros hasta a mi hermano, que le he podido exprimir para hacer su primera maratón hace unas semanas. Entonces, lo que más me gusta, empezando por deportes individuales, es la ausencia de incertidumbre. Entonces, es cierto que la periodización de las cargas y el plan o la hoja de ruta es mucho más sencillo, entre comillas, que se pueda cumplir. Siempre y cuando, como no he podido entrenar a gente que se dedica al ámbito profesional, pues siempre había pues, conciliación familiar, aspectos laborales, viajes, en los que siempre te modifican, pero no es lo mismo eso, que tienes 6, 8, 10, 12 semanas para tu objetivo, que el corto plazo de los deportes colectivos. Entonces, para mí eso es lo que más me gusta del deporte individual, de los deportes de resistencia, que además la gente cuando lo prueba le gusta, sobre todo porque yo también meto ahí mucha fuerza, siempre que se puede, en deportes de resistencia. Y la parte mala de deportes de resistencia es que deporte individual, en el que o tienes un grupo de entrenamiento o te tiene que gustar mucho correr. Porque si no, es cierto que te viene muy bien a nivel mental, porque pasas muchas horas entrenando solo, corriendo por los montes, por el asfalto, por donde sea, y o te gusta, pues la gente al final no aguanta. Claro. Entonces, por ejemplo, en Barcelona sí tenía un grupo de corredores, que éramos 4, entonces ellos sí que preferían siempre, por eso acudieron a mí, porque querían entrenar en grupo. Cuando les tocaba hacer alguna sesión individual, de series, de algún día que no podíamos entrenar juntos, pues el nivel de motivación y de eficacia del entrenamiento era mucho menor. Entonces ese es el gran hándicap del deporte individual. Si se entrena individual, claro, si hay grupos de entrenamiento se evita. Y de deportes colectivos lo que más me gusta es la adrenalina. La adrenalina, el peso que tiene la competición, que a su vez eso es lo que más me gusta y lo que más riesgo tiene. Porque no depende de ti, en el cuerpo técnico simplemente somos elementos de apoyo, depende de las jugadoras que están para ello y que lo sufren, y se puede pasar muy bien y se puede pasar muy mal. Eso te da unas dinámicas de grupo impresionantes, pero que también hay que saber controlarlas, porque como vengan las vacas flacas o una mala racha, hay que pensar muy bien cómo abordar cada entrenamiento para conseguir levantarlo. Entonces, es las dos caras de la misma moneda. Tienes que estar bastante atento. Sí. Y al final la tarea es lo de menos. Pero digo, hay que entrenar, hay que hacer un buen trabajo, pero cuando ya llevas unos años es atender al grupo. Porque puede haber problemas dentro del vestuario, puede haber personas que tienen problemas personales gordos que les hacen no rendir. Y esas pequeñas conversaciones o atenderles durante el entrenamiento, exigiéndoles el 100% siempre, es lo que te hace que aunque vengan marcas flacas, piensen y estén motivadas para levantarlo. Claro, ahí la comunicación es súper importante, estar constantemente comunicándote de qué es lo que está pasando, cómo está yendo ese grupo, ¿no? Tal cual, y a mí lo que más me gustaba era el llegar antes al pabellón. Eso es un momento muy bonito, llegar a media hora, 40 minutos, dependiendo del tiempo que fuese, reunirte con el resto del cuerpo técnico, el entrenador, que al final es el que manda la hoja de ruta, y ver el que hablaba más con las jugadoras, cómo está esta, qué ha pasado, qué tal viene hoy. Ayer notábamos que fallaba esto, más allá de la parte de condicional, ¿no? Pues tenía ciertas molestias, tuvimos que adaptar esta tarea y después del entrenamiento para hacer la reflexión. Eso es lo que siempre digo, el análisis y el feedback es lo que te da el poder ajustar lo mejor posible a la medida de lo que se puede. Bien, en cuanto al análisis de competición, ¿cómo lo hacías? ¿Qué herramienta utilizabas?
Pues aquí hay dos partes. En deportes colectivos, en fútbol sala además hay mucha tradición del famoso scouting, del análisis de partido. Eso es fundamental para ver los aspectos técnico-tácticos que han fallado y que se han acertado, ¿no? El análisis de lo que se ha hecho bien tu equipo y el rival. Y ahí teníamos pues diferentes softwares, que ahora la verdad es que ni me acuerdo del nombre porque fuimos variando, pero bueno, al final herramientas de vídeo, porque nos daba la liga el partido, entonces lo cortábamos, como se suele decir, las jugadas más importantes, jugadas a balón parado, transiciones ofensivas, defensivas, siempre los goles a favor y en contra para ver cómo habían sucedido, y luego algunas jugadas más determinantes que se tenían anotadas. Eso post partido. Durante el partido a mí me encantaba coger notas y hacer palitos, en el sentido de los principales factores de rendimiento, los Key Performance Indicators que dicen los ingleses, tenerlos. Entonces yo tenía una hoja con el diseño del campo de fútbol sala y yo anotaba desde dónde eran los lanzamientos, dónde nos estaban, tanto ofensivamente como defensivamente, dónde estábamos lanzando, en qué zonas del campo, a qué altura de la portería estábamos lanzando, si era gol, si era palo, si era fuera, si había sido parada en intercepción, el número de jugadas a balón parado, sobre todo de corners y saques de banda cortas que se llaman en fútbol sala, es decir, cerca del área, las faltas a favor, en contra y pérdidas, para también dar esa información durante el partido al entrenador, que evidentemente domina toda esa información en la cabeza, pero de vez en cuando requiere la estadística para, vale, sí, lo que yo estoy viendo a nivel visual se corrobora con lo que yo estaba anotando, para tomar decisiones, tanto cambiar el modelo de juego como quizá darle menos minutos o más minutos a alguna jugadora para intentar sacar el máximo rendimiento. Eso era siempre durante el partido. Luego eso, supongo que los puntos más débiles lo llevabas al entrenamiento y lo corregíais allí. Efectivamente. Mis fines de semana me encantaba porque era hacer el famoso informe. Informe global e informe individual de jugadoras. Yo eso se lo pasaba al entrenador si podía antes, para que lo tuviese. Nos reuníamos antes del partido y a partir de ahí él, sobre todo, que es el dominador de los aspectos técnico-tácticos, pues ponía más foco en ciertas tareas, pues eso, para los errores principales, sobre todo desajustes en defensa, en transiciones, que normalmente faltaba comunicación para mejorarla y que no volviese a suceder, las salidas de presión, que suele ser uno de los elementos críticos también en fútbol sala. Entonces sí, era analizar el partido en vídeo, en directo. Con eso se modificaba se ajustaba lo que se llama el famoso microciclo tipo o microciclo estructurado en la temporada. Eso en cuanto a competición. Luego, ¿cómo analizaba yo el entrenamiento? Entiendo que es a lo que te refieres, sí, ¿no? ¿Cómo registraba yo las cargas? A nivel interno, pues RP, nuestra querida herencia de Gunnar Borg, de 0 a 10. La jugadora se educaba en saber cómo era la escala. Luego yo a nivel interno utilizaba tanto sesión RP, monotonía como strain, para ver cómo era la evolución tanto de microciclo como sobre todo a lo largo de ese mesociclo que yo más o menos delimitaba, que casi siempre eran 4 semanas. Eso a nivel de carga interna, porque no tenía ni pulsómetros, no tenía evidentemente GPS ni dispositivos de posicionamiento. Y como me preocupaba mucho esa parte de carga externa, con el cuerpo técnico yo había diseñado matriz de tipología de tareas en función de si era un espacio más reducido, más amplio, el número de jugadoras y la carga que suponíamos que podía llegar a generar. Esto no pudimos llegar a corroborarlo con un dispositivo de posicionamiento para ver aceleraciones y deceleraciones, pero sí que se asociaba bastante a las demandas fisiológicas del deporte. Y en función de eso nos íbamos colocando en cada día de la semana, y había semanas que hacíamos tareas pues, con mayor foque cardiorrespiratorio, otras que eran mayor foco neuromuscular, en función de las necesidades. Entonces, como en los deportes, el deporte femenino en general hay muy poco recurso, hay que utilizar la imaginación para intentar monitorizarlo en la medida de lo posible. O sea, cuanto más y más exacto, muchísimo mejor. Sería lo ideal, pero como no teníamos, pues hacíamos una exactitud. No me gustaría decir low cost, porque para mí es una herramienta de muchísimo valor, pero sí que es cierto que a nivel económico lo único que te cuesta es la neurona y tener claro qué es lo que se necesita del deporte, las demandas, y cómo las puedes segmentar en la tipología de tareas, que además le gusta al entrenador. Que eso siempre es, nosotros estamos sobre todo para asesorarle y decirle esta tarea hoy mejor no, esta sí, o esto máximo 8 minutos, jugar con las densidades de trabajo-recuperación. Bueno, y
¿Cuánto ha cambiado el deportista desde que empezaste hace unos años hasta hoy, que han pasado más o menos 10 años? Pues del deportista poco, yo creo, del contexto mucho, y son las nuevas tecnologías. Hay mucha demanda, porque como además la información cada vez está más democratizada, como se suele decir, pues todo el mundo quiere tener informes, todo el mundo quiere tener en deportes de resistencia su Polar, su GPS para tener los informes bien bonitos, y en deportes colectivos está llegando eso, ¿no? Que quieren cada vez más el uso de tecnologías, lo cual está bien si se utilizan bien. Para mí eso es lo que quizás más ha cambiado en el contexto de rendimiento y en el contexto de actividad física y salud, por supuesto. Pero es un gran error de la población que se gasta 300, 500 euros en unas zapatillas, no voy a decir marcas, Superflies, porque las he visto y son las que utilizan los mejores, 200 euros, el mejor pulsómetro del mundo mundial que cuesta otros 200 euros y no sabes ni encenderlo, y bueno, más la ropa técnica que sobre todo si llevan letras pues mola más, pero luego no le digas a la gente que invierta en un entrenador personal o un preparador físico, que con el dinero que invierten al principio para dejar todo eso en el cajón, les da para a lo mejor contratar a un entrenador personal, pues a lo mejor para un bloque de 3 meses, 6 meses, dependiendo de eso, y el beneficio que evidentemente tiene para la salud y para alcanzar sus objetivos. Entonces eso es nuestra gran barrera de coger lo bueno de que la gente quiere de tecnologías y enseñarles a que somos nosotros los mejores para utilizarlas. ¿Tú crees que la gente tiene poco valor al deporte o a los entrenadores? ¿Le dan poco valor? ¿Creen que es justo, nos hemos ganado una mala fama, o realmente no tenemos, ¿cómo decirlo?, el prestigio que podría tener un médico, por ejemplo? Hay muchos factores y aquí espero no explayarme mucho. El primero es el intrusismo, lógicamente, que no considero que una persona que no tiene la titulación de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte pueda dedicarse a cualquier entrenamiento estructurado a medio y largo plazo. Eso, escuche quien escuche, pues tiene que empezar a entender que nosotros tenemos una formación universitaria de 4 años en las que se nos dan todos los pilares para dominar qué sucede dentro del cuerpo, para poder periodizar y programar a medio y largo plazo. Entonces somos los que tenemos más recursos y vamos a adaptarnos. Entonces, hay mucha gente que hace un curso que sale online de 2 semanas, de pagar 100 euros y vas a ser el mejor del mundo. Lo único que tienes son herramientas, pero no solo tienes esto, no entiendes el porqué. Y cuando no entendemos el porqué, pues ya está, pues aplico esto mismo para ti, para mí mismo. Entonces ese es uno de los grandes problemas, que claro, hay gente que pues acude o le llega a un entrenador, o que se llaman entrenadores, y que no tienen la formación suficiente para lo que es un entrenador personal, un entrenador deportivo o un preparador físico. Entonces eso sí que nos hace bastante daño. Eso por una parte. Luego por otra, nosotros somos muy buenos en lo nuestro y muy malos en el marketing. No sabemos vendernos y nos da miedo, y yo he pasado por eso también, en poner cuotas, en decir cuánto valemos y en vender lo importante. Somos enormes asesores de decir a la gente consejos que evidentemente les cambia la vida en higiene postural a nuestras mismas familias o en el mundo de trabajo. Oye, ¿te das cuenta de lo mal que estás torcido, de lo torcido que estabas hoy? Cambiar esto, haz los ejercicios de movilidad y eso, por una parte está bien, pero claro, cuando llega la hora de, entre comillas, vendernos, bueno, sin comillas, o sea, vendernos nuestro producto, que es el proceso de entrenamiento, todavía tenemos mucho que mejorar. Y yo el primero, o sea, es algo que no se nos forma quizás, y yo dentro de la responsabilidad que tengo como director del grado es algo que quiero meter poco a poco en algunas asignaturas, porque de nada nos sirve estar formado y que nos lo quedemos para nosotros. Claro. Eso es una de las cosas que salió el otro día en clase, que yo comenté, es decir, bueno, te puedo dar la mejor definición de por qué el entrenamiento de fuerza te va a venir bien, pero ahora me cuesta vendértelo y cambiar tus mitos, tus creencias limitantes, y que me compres, porque bueno, es una asignatura pendiente. Yo creo que tengo, bueno, que cualquiera en Cafiz puede estar de acuerdo conmigo con que es deficitario. Sí, totalmente. Yo soy el primero que sabe, ¿no? que en lo que en contexto académico quiero irme metiendo, aunque esto sea muy común en casi todas las facultades de ciencias del deporte, ¿no? Sí que es cierto que una vez que nosotros
enganchamos a una persona, no nos suelta. Pero vamos, no nos suelta. O somos muy malos, o no nos suelta porque entienden, aunque no vean esas famosas transformaciones impresionantes, pero sí que ven, porque, como bien decía Javi, tenemos muy claros los argumentos y el por qué hacemos cada una de las cosas. No cogemos con todo el cariño y las rutinas que vemos en redes sociales o en internet. Bueno, rutina de culo duro, como se suele decir. Y no lo replicamos tal cual. Tenemos un enorme bagaje porque nos adaptamos al cliente. Entonces, cuando el cliente ve eso, en 2 sesiones ya no nos quiere soltar. Y evidentemente luego se da cuenta que el dinero que está invirtiendo es más que beneficioso. Bien, bueno, hablar de fútbol sala femenino sin hablar de ciclo menstrual, quería entrar con este tema. Creo que es un error no tratarlo. ¿Cómo controlabas o gestionabas este tema? ¿Cómo gestionabas a las chicas? ¿Se sincronizaban entre ellas? Porque antes has hablado de que, bueno, que eran bastantes y que... Coméntanos un poco cómo gestionabas la carga. Pues como si fuese yo muy viejo, ¿no? Voy a decir el por qué yo empecé de esto, ¿no? Y luego ya digo lo que podía hacer o lo que hacía, que si fuese hoy en día aplicaría muchas más herramientas. En mi primera temporada que comentaba en Pollo, íbamos muy bien, hicimos un viaje de estos nada cortitos, desde Pollo hasta Murcia, pues 12-14 horas en autobús maravilloso, ida y por supuesto vuelta. Entonces estábamos quizá demasiado emocionados con el rendimiento, que habíamos ganado los 2 o 3 partidos previos, y llegamos allí, y es cierto, no sé si hasta alguna jugadora lo escuchará, vamos a ganar, un equipo que era de nuestro nivel, por eso decía que aquella temporada teníamos 3-4 partidos que sí que podíamos afrontar bien. Nos metieron 6. No andaban, las patas no iban, ni la del cuerpo técnico ni la de las jugadoras, que al final son las importantes. Y en el viaje de vuelta, que por eso digo que es importante escuchar, fue mi propio entrenador, Marcio, que tiene muchos años de experiencia, el que fue viendo y hablando con algunas y se dio cuenta que sí que había, pues las principales jugadoras estaban esos días en fase de sangrado o fase premenstrual. Y yo dije, ¡ay! Pero si yo iba con mi Excel perfecto, ¿no? Y ahora qué ha pasado, ¿no? Entonces, eso fue lo que me abrió la mente de tener en cuenta el ciclo menstrual. Sobre todo tener en cuenta la conversación con la jugadora, no tanto el ciclo menstrual, sino sobre todo prioritariamente esos días previos y la fase de sangrado a nivel individual, porque hay muchas jugadoras que las afecta mucho, otras jugadoras que pasan, el ciclo pasa por ellas y ya está. Entonces, lo que a mí me faltó hacer con los años fue lo que yo ahora ya sé con la evidencia científica también, gracias a mi tesis, fue implementar esa periodización de manera más real o esos ajustes, sobre todo en el trabajo preventivo y optimizador, según las fases, ¿no? Aquí siempre hago referencia a Blanca Romero, que para mí es una referente, la referente junto con Esther Morencos en este ámbito en España, preparadora física de la selección de fútbol femenino y de la selección de hockey hierba femenino, que ellas tienen muchos más años de bagaje y así que ya explican cómo ajustan ligeramente las cargas en función de la fase en la que estén, ¿no? Sobre todo en el trabajo de gimnasio, en el trabajo preventivo o coadyuvante. Entonces ese es el camino. Yo no llegué a hacerlo, más allá de ciertos ajustes en función de lo que me decían, sí que si estaban en fase de sangrado, con muchas molestias, sobre todo dolores abdominales, dolores de los pinchazos ováricos, de la zona de los ovarios, pues evidentemente ajustaba las cargas y les exigía, entre comillas, menos, o les ayudaba a hacer un trabajo más regenerativo ese día, sobre todo si era a principio de semana. Pero implementarlo como tal, como me gustaría, ¿no? Pues si me llega en un futuro una nueva oportunidad de entrenar a algún equipo, ahí ya tengo eso mucho más claro. Pero lo que hacía era comunicarme con ellas, que supiesen que yo sabía del tema y que podían explicarme. Incluso había mujeres que me preguntaban ¿y esto cómo es? Después de esta fase, ¿qué pasa? ¿Es cierto que hay asociación entre lesiones y ciclo? Entonces, al final éramos una labor educativa, que es la que nos falta todavía muchísimo, y a partir de allá hacer ciertos ajustes. O sea, ¿crees que hay chicas que todavía no saben las fases ni Vamos. qué fase es esta y cuándo tengo que entrenar más? La aplicación al entrenamiento no la sabe nadie porque nos cuesta a nosotros en el ámbito del entrenamiento todavía. El problema es que hay muchas mujeres que no saben todavía ni cómo. Primero,
sí que saben evidentemente que es el ciclo menstrual, pero para muchas mujeres el ciclo menstrual es sangrar unos días y luego esperar a que vuelvan a sangrar, sobre todo si son regulares. Si una mujer tiene un ciclo menstrual menorreico, pues bueno, pues sabe que va a sangrar 4 días, lo tiene perfectamente automatizado cada 4 semanas, sobre todo por la parte de higiene menstrual, llevar herramientas de higiene, ya sean tampones, compresas o lo que utilicen, y poco más. Aplicados al entrenamiento no llegan, porque también me he encontrado con mucha variabilidad, tanto en colectivos como en deportes de resistencia, que la fase de sangrado es cuando más se autoexprimen. Entonces, es decir, claro, la literatura nos dice que justo en los días de sangrado pues es cuando hay que bajar un poquito la carga, hacer más trabajo regenerativo quizás, y resulta que a veces pues te pide más, ¿no? En función del perfil que tiene. Por eso es tan importante definir el perfil del ciclo menstrual para cada una de las deportistas. Interesante, la verdad. Bien, vale. Y bueno, ¿cuáles son tus referentes? Has hablado antes de 2 mujeres. ¿Cuáles son tus referentes en el mundo de la preparación física? Pues, como no me cansé de repetirlo, en la preparación física femenina, digamos en el contexto femenino, Blanca Romero y Esther Bolincos. O sea, para mí son 2 referentes que poco a poco se va conociendo cada vez más, pero el trabajo que hacen es impresionante. Es impresionante del trabajo que hacen, y además lo que lo difunden para conseguir que cada vez más se entienda e intenten coger ideas, con sus errores y sus aciertos, como siempre dicen. Entonces, para mí esas 2 mujeres son, referentes a nivel internacional. Luego, con gente que yo he trabajado, Marcio quizá fue mi primer entrenador con el que más aprendí. Era exjugador profesional de fútbol sala, había estado 20 años jugando, llevaba ya muchos años entrenando y llevaba ya 2 temporadas en fútbol sala femenino. Entonces él fue el que por decirlo de alguna manera, mi padrino, y el que me enseñó que los papeles están muy bien, y él era el que me exigía tenerlo todo registrado, monitorizado para tomar decisiones, pero que no nos olvidásemos nunca de mirar y de hablar. Entonces, con temor de olvidarme de alguien, esta gente. Y luego, eso sí, en el mundo del fútbol sala también Bruno Travasos, que es el preparador físico de la selección portuguesa de fútbol sala, que además fue el presidente de mi tribunal de tesis, y el cual es para mí un referente, el referente a nivel mundial de fútbol sala, porque entiende la necesidad del performance analysis, de la monitorización de datos y el sentido común. Lo ha aplicado en clubs y en selección. Nuestro ejemplo, solo tienes que ver el currículum de la selección portuguesa en los últimos años. Pues actualmente es la mejor. Luego en España, por supuesto, hay un cuerpo técnico muy bueno en Paz y el cuerpo técnico está en la selección, pero para mí los referentes son esos. Para mí, claro. Hay muchos, por suerte, muy buenos profesionales. De aquí de Cantabria no saques a nadie. Como soy un gallego exiliado, pues el problema es que me falta conocer muchos profesionales aquí. O sea, yo puedo hablar muy bien de mis alumnos y de los egresados, y de vosotros 2, por ejemplo, que estáis aquí, ahora os ponéis rojos, de que os auguro un futuro prometedor. Y dentro de 2-3 años yo creo que podré decir que pues, vosotros como egresados, en los que he tenido la suerte de dar clase, vais a marcar la diferencia. Pues muchas gracias. Pero claro, aquí en Cantabria pues tampoco conozco a muchos profesionales del día a día. Y hablando de ciencias de la actividad física, ¿qué es lo que más te apasiona de este mundo? Yo creo que se puede definir en la sonrisa de las personas cuando consiguen adaptaciones o cuando consiguen objetivos parciales que hemos marcado. Eso no tiene precio. Eso para mí no tiene precio. Ya sea que esas adaptaciones sean conseguir estar más fresco, como se suele decir, tener un óptimo estado de forma y competir mejor en el ámbito del rendimiento, que eso además luego les sirva para pues, marcar más goles o ser muy buenas en su faceta, según el perfil deportivo, y en el ámbito de la salud, que también me encanta. Para mí que una persona te diga: Carlos, hace 6 meses que no me duele la espalda. Para mí eso no tiene precio. Te llena. Yeah. Para mí es... Y yo, aunque me enfoque ya sea en resistencia o en utilizar la composición corporal o cada día estar más fuerte, yo siempre trabajo con enfoque de calidad de vida. Y eso
para mí, sinceramente, no tiene precio. No tiene precio. Bueno, yo creo que más o menos podemos dejarlo aquí. Sí. ¿Vale? Además, por tiempo se nos va. Sí, Estamos bien, perfectos. Qué Así que, bueno, me ha encantado, la verdad, Carlos. Súper interesante. Como dije, pues bueno, para mí, un placer haber estado contigo en clase, haber aprendido sobre planificación, que la verdad es que me ha venido muy bien. Lo necesitaba esa asignatura en mi vida. Y así que nada, tío, muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme y para mí es un honor. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado, darle un like y dejarnos en caja de comentarios si queréis a otro profesor o a otra persona. Muchas gracias.